fue las fronteras del ministerio, cómo hacemos el ministerio, traspasando fronteras, y el Señor encargó a los discípulos hacer eso. ¿Ya? Ya, hablamos de el concepto que tenían los discípulos del reino de Dios, que era un concepto político, principalmente. Ellos esperaban a un Mesías que los libertara del yugo romano. ¿Ya? Ellos le hacen la pregunta al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Y el Señor les dice que eso no les corresponde a ellos saber, sino que el Padre lo tiene todo dispuesto en su potestad. Hay cosas que nosotros tenemos injerencia, tenemos que reconocer que somos criaturas, y Dios es Dios, por lo tanto, Dios siempre toma sus decisiones en sus tiempos y a su manera. Nosotros podemos orar, podemos incluso tal vez hasta reclamar, como lo hacen algunos personajes del Antiguo Testamento, con respeto obviamente, pero Dios es Dios, nosotros somos criaturas, no tenemos tanto derecho a exigir, no tenemos en realidad derecho a exigirle al Señor nada. Hablamos del nacionalismo, ¿se recuerdan? El nacionalismo que daña, ¿cierto? ¿Es saludable fe mezclada con nacionalismo local? ¿Ya? Y dijimos que no, que el evangelio está por sobre la nación. ¿Se recuerdan eso? No me ¿Sí? recuerdo si... Ya, pueden abrir nomás un micrófono, hermano. Sí. Entonces, el evangelio está por sobre la nación. Podemos amar mucho nuestra nación, nuestros valores patrios, nuestra bandera, nuestro escudo nacional, y sí, está bien, pero por sobre todo esto siempre está Cristo, siempre está el evangelio, nuestros valores cristianos, ¿ya? Y ojo que un excesivo nacionalismo nos impide realmente ser misioneros, cumplir el mandato que el Señor entregó. Porque si somos excesivamente nacionalistas, no vamos a poder, por ejemplo, predicarle el evangelio si el Señor nos manda a Bolivia, a los bolivianos, a los peruanos. No podemos. Seríamos similares a Jonás, cuando él fue enviado por el Señor a Nínive, ¿recuerdan? Que no estaba muy dispuesto a ir. De hecho, trató de huir de la presencia del Señor. ¿Ya? Bueno, los discípulos tenían aún muy firme la concepción político-mesiánica que tantas veces se encuentra en los evangelios. ¿Alguien puede leer, por favor, Mateo 20, 21? Otro hermano o hermana, Lucas 24, 21, y otro hermano o hermana, Juan 6, 15. 20, 21. Dice así. Mateo 20, 21. Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Sí? Ella le dijo, ordena que en tus reinos estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. Ahí hay claramente un sentido político, humano, terrenal, pensando de que el reino de Dios es similar a lo que ocurre aquí en la tierra, donde hay privilegios, donde hay escalafones, jerarquías. Entonces, la mamá de estos dos discípulos, yo creo que también a petición de sus dos hijos, le hace esta propuesta al Señor Jesús. El otro texto, Lucas 24, 21.
21. ¿Nadie lo tiene Pero a mano? nosotros- Lucas 24, 21. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Ay, lo leí en otra versión, pastor. Ya, no se preocupe. Ya, pero ellos, dice ahí, tenían la esperanza de que Dios Lo iba a redimir. restauraría a Israel, Sí, Ujú. iba a redimir a Israel. Claro, pero en sentido nacional, en sentido terrenal, político. ¿Lo tiene usted, hermana Anita, en la sí, versión pero Reina Valera 60? nosotros Lo esperábamos puede- que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Exacto. Esa palabra se las señalan los discípulos en el camino de Maús, ¿recuerdan? Si no me Sí, equivoco, cuando Jesús se les sí, el aparece camino de y Maús. conversan. Claro, y Jesús les pregunta, ¿y ustedes qué pasa? ¿Dónde van? Y ellos le dicen, pero no saben lo que ocurrió en Jerusalén. Y ahí entonces esos discípulos le hacen manifiesto al Señor Jesús que ellos esperaban una libertad de la nación. Y no se dio eso. Según ellos, en su concepto, eso no se concretó, no se materializó en la persona del Señor Jesús. Bueno, tenían muy arraigado eso de un reino político, terrenal, que Jesús sería también un rey al estilo como todos los reyes terrenales, con poderes terrenales. Y Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al monte él solo. Exacto. Que le iban a hacer rey. Ya la multitud era una multitud exacerbada, es decir, cualquier cosa podía provocar un estallido social, porque los judíos obviamente, estaban ya hasta el cuello o más arriba del cuello con la opresión romana. Entonces, cualquier cosa que les diera a ellos una luz de esperanza, ellos estaban dispuestos a tomarla. Entonces, Jesús tuvo que ser muy prudente en ese sentido para para que su misión no se desvirtuara, no se malinterpretara. ¿Ya? Entonces, fíjese que le querían hacer rey, entonces, hubiesen podido hacerlo, lo hubiesen hecho. Y si Jesús hubiese sido un rey como todos los reyes, hubiese aceptado, obviamente, ese nombramiento, esa coronación humana, terrenal. Bueno, seguimos entonces. Ya comentamos el tema del nacionalismo, ¿cierto? Dijimos que en Cristo nosotros no podemos ser nacionalistas. Debemos entender que la tierra al final es creación de Dios. Somos nosotros los hombres los que dividimos la tierra en secciones, en países, pero al final, ¿quién es el dueño de la tierra? Es Dios. Es Dios el dueño de la tierra. Pero las naciones dividen la tierra en secciones. El Imperio Español, cuando nos colonizó, dividió, ya esta parte va a ser Argentina, esta parte va a ser el Reino de Chile, esta parte va a ser Perú, etc. Pero ¿quién le dio el derecho de hacer eso? Solamente porque ellos son conquistadores, solo porque, entre comillas, descubrieron el continente americano y eso les dio a ellos autoridad, derecho para dividir la tierra y separar fronteras, etc. Entonces, el ser humano se autonombra dueño de la tierra y eso no debe ser, no debe ser. Al final el dueño de la tierra es Dios. Él es el creador, Él es el dueño de la tierra. Bueno, vamos a pasar ahora a otro punto que se ve muy claramente en el libro de los Hechos,
y que está relacionado también con esto de las fronteras. El tema de los contextos, los trasfondos de cada persona. Vamos a leer lo que dice Hechos 2 en Pentecostés. Ahí están los textos bíblicos. Está en la diapositiva, así que si quiere lo puede ver acá en la diapositiva. Hechos 2, versículo 5. Hechos 2, 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, pero fíjese lo que dice, de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. ¿Ya? Tenían una cosa en común, eran todos judíos. Judíos. Eran varones piadosos, pero también eran de todas las naciones bajo el cielo. Entonces estamos hablando de contextos diferentes. Luego en el versículo 9 especifica Lucas de dónde eran originarios estos judíos, varones piadosos. Nombra Lucas partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas en las que hemos nacido. Imagínense todo la mezcla, el conjunto de naciones que estaban allí representadas. Eran todos judíos, obviamente, pero ¿por qué ellos vivían en lugares diferentes? A ver, ¿qué sabe usted de esta situación? ¿Por qué se encontraban en Jerusalén judíos provenientes de todos estos lugares? Y hablaban obviamente los idiomas de sus naciones. Por eso que el milagro de las lenguas en Hechos 2, en Pentecostés, justamente fue la predicación del Evangelio en los idiomas de ellos, en las lenguas de ellos. Sí. Porque ya no hablaban hebreo ellos. Eran judíos, pero ya no hablaban hebreo. ¿Por qué ellos se encontraban viviendo en otros lugares si se supone su nación es o era Israel? Le doy la oportunidad para que... Pero ¿era porque se juntaban ahí en ese momento, pastor, o no? No lo entendí. No, pues vivían. Claro, sí, se juntaron ahí. Claro. Pero ¿por qué vivían en otros lugares, en otras latitudes, en otras naciones? ¿Tiene algún antecedente, alguna información? ¿No? Ya. Bueno, hermanos, en el Antiguo Testamento ustedes saben que Israel fue conquistada por imperios. Primero por el imperio del rey Nabucodonosor, Sí. ¿recuerdan? Sí. Y muchos judíos fueron exiliados a Babilonia. Y ahí tenemos un imperio. Sí. Claro. Después tenemos el imperio griego que llegó después del imperio persa, el imperio griego, y también el imperio griego no exilió a las personas, pero sí ejerció dominio sobre las naciones que conquistaban bien. Después llegó el imperio romano, ¿ya? Que también respetó las religiones de las provincias. Pero el imperio neobabilónico, el imperio del rey Nabucodonosor, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la gran idea que tuvo este imperio? Sacar a las personas de sus lugares natales, desarraigarlos y llevarlos a otras tierras, llevarlos a Babilonia, llevarlos a lugares. Y entre ellos estuvo, por ejemplo, Daniel, ¿se acuerda? Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Nehemías también, ¿ya? Jeremías también. Ellos les tocó ser exiliados. Bueno, razón es principal entonces de por qué se encontraban judíos repartidos prácticamente por todo el imperio romano.
porque ya llevaban mucho tiempo viviendo lejos de su país, de su propio país. Entonces, por lo mismo, ellos en esta gran reunión que ocurrió por motivo de la Pascua, recuerde que por motivo de la Pascua tenían que llegar los judíos a Jerusalén y ofrecer sacrificios en el templo, porque no había otro templo, solo un templo. Y en ese templo debían ellos entregar sus sacrificios, sus ofrendas al Señor. Pentecostés ocurre 50 días después de la Pascua. O sea que esos judíos que habían venido de otros lugares ya llevaban más de un mes en Jerusalén. Ya las fiestas judías eran bastante concurridas y también extensas. Sí, La Pascua es una fiesta muy importante que todavía se realiza. Y después de la Pascua, 50 días, viene el Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas. Y mientras se desarrollaba esta fiesta, ocurre el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Por eso que se encontraban personas judíos de diferentes nacionalidades. Eran todos judíos, pero vivían en otros lugares, en otros países, en otras naciones. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿cree usted, hermano, hermana, que este contexto, este trasfondo de naciones diferentes, es un problema en la iglesia o no? Supongamos que en nuestra iglesia estuviésemos nosotros, pero también estuviesen, bueno, ya tenemos hermanos venezolanos. y eso iba a decir yo Tenemos ya. también a Marcelo. Sí, ahí Claro, tenemos a nuestro hermano Marcelo. Pero si tuviésemos más hermanos en la iglesia, miembros, hermanos bolivianos, peruanos, argentinos, ¿cree usted que sería eso un problema o una oportunidad? ¿Cómo lo ve usted? Como una oportunidad, Yo pastor. lo veo como una oportunidad. Ya, a ver, ya Nicole, a ver, después hermana, ¿por qué oportunidad, Nicole? Porque, bueno, son distintas culturas, pero es la misma creencia. Y podemos aprender unos de Ya. otros también, creciendo en el Espíritu Santo. Entonces, es la oportunidad de llegar también a otros, en este caso extranjeros, por medio de los que ya están en la iglesia. Bien. Bananita. Yo creo que también es una oportunidad de demostrar el amor al prójimo, de vivir lo que la palabra nos enseña, de acogerlos, porque Ya. ellos llegan precisamente, ¿no es cierto? Ellos también son cristianos, pero llegan buscando, ¿no es cierto?, el amor de Cristo ahí en nosotros. Ya. Correcto. Ese es el ideal, ¿cierto? Sí, Ese es el ideal. Pero ¿qué es lo real? ¿Qué es lo que se da generalmente? Que no se debiera da, darse. se da el problema, como decía usted también, pues pastor. También se generan problemas. Ya. es celosos. Bueno, yo no creo que nosotros en la iglesia seamos racistas, pero capaz que más de alguien puede tener a lo mejor un prejuicio ya respecto de extranjeros, le puede incomodar compartir con personas de otras nacionalidades, ya por las costumbres diferentes, etcétera, ya. Eso se dio en la primera iglesia en Jerusalén, se dio toda este compartir de contextos de nacionalidades diferentes, ¿ya? Recuerden que Jesús dijo, serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Jesús claramente les dice a sus discípulos que el evangelio debía ser universal, no local solamente, sino universal para todas las personas. Para todas las personas, el evangelio es para todos,
con eso el Señor los confrontó con su propio concepto de que los únicos elegidos eran ellos, los judíos, como pueblo de Dios. Entonces el Señor tuvo que confrontarlos con ese error, porque el Señor hace rato les estaba diciendo ya en el Antiguo Testamento que los planes del Señor eran para toda la tierra, no solo para la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, trasladando eso a nuestra propia realidad, ¿cree usted que nosotros nos ponemos demasiado a veces la camiseta bautista, por ejemplo, o la camiseta evangélica frente a los católicos? ¿Cree usted que hacemos parte de lo mismo? ¿Cree usted que a veces somos un poco quisquillosos con otros que son diferentes a nosotros, que tienen distintos trasfondos, distintas creencias? Sí. Nos cuesta Sí, compartir yo creo que sí. con personas católicas, con personas testigos de Jehová, con pentecostales, con Nos cuesta. adventistas. Nos cuesta, Sí, A veces nos cuesta, cuesta. a sí. veces le cuesta hasta ¿Ya? incluso los mismos bautistas, porque de repente las liturgias de los bautistas son diferentes en algún aspecto y hay muchas veces que hay hermanos que no les gusta cómo son los otros hermanos y somos bautistas. Entonces, Claro. igual más le va a costarle de poder, por ejemplo, compartir de repente con personas, los hermanos pentecostales. Claro. Pero fíjese, hermanos, hermanas, que el libro de los Hechos, una de las enseñanzas que nos entrega el Señor en este libro, es que las personas no son iguales, no somos únicos. Es decir, somos únicos en el sentido de que tenemos una identidad, una personalidad, pero somos diversos. Los seres humanos somos diversos y Dios trabaja con todos. Dios quiere trabajar con todos y quiere salvar a todos, ¿ya? Entonces tenemos que acostumbrarnos a entender que no todos son como nosotros, ¿ya? Que un pentecostal, por ejemplo, es hijo de Dios, al igual que nosotros. Que tenemos diferencias de liturgia en varios aspectos, pero somos hijos de Dios. O sea, no debiera ser nuestra intención ganarlo para nuestra iglesia, sino todo lo contrario, compartir con ellos. Sin andar pensando, a ver si me convenzo, me gano un hermano, una hermana de otra iglesia y me lo traigo para acá. ¿Ya? No es el interés del Señor, obviamente. Proselitismo, eso se llama proselitismo. ¿Ya? Bueno, no sé si alguien más quiere opinar. Yo les pido, hermanos, que ojalá hablemos fuerte, porque a veces los micrófonos no se escuchan mucho. ¿Ya? Pastor, Para Sí, yo escucharnos pienso bien. ¿Alguien más quiere opinar? Pastor, ¿se escucha o no? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, hermana Erika. Claro. Ya. O sea, yo creo que hacer diferencia con los hermanos, no sé, pues metodistas, pentecostales, lo que sea. No, o sea, porque somos todos hijos cristianos, somos todos hijos de Dios, somos cristianos. Pero sí yo tengo cuidado, o tendría cuidado con los testigos de Jehová y con los mormones. Yo pienso que eso ya es otra cosa. No sé si estoy en lo correcto, Claro. pero yo, porque ellos son sectas y nos enseñan la doctrina sana. Claro. De la palabra del Señor. Entonces, o sea, yo no podría, no sé, o sea, doctrina. Claro, o sea, compartimos a lo mejor con los hermanos pentecostales, con los hermanos, no sé, metodistas, incluso hasta con los adventistas. Compartimos la doctrina de Jesucristo. Algunos puntos. Pero Sí, por claro, algunos puntos. pero claro. en algunos puntos, o sea, con los adventistas, bueno, yo cuando hice discipulado, a mí me salió igual ahí en el libro de discipulado que los adventistas eran una secta igual. ¿Eran qué cosa? Que eran los adventistas secta. Ellos dicen que no. Que los adventistas también eran una secta. Claro.
Sí, porque Claro. ellos seguían mucho por el libro de la Elena de White. Sí, pues claro, claro. O sea, Sí. digamos, Bueno. pero ya no, pero entonces, no sé, pues, ¿hasta qué punto podremos compartir nosotros con los testigos de Jehová o con los mormones? Obviamente, sí, pues sí, hay límites. Pero dos cosas importantes, dos cosas que hay que clarificar. Primero, ¿qué es una secta, hermano? Eso hay que aclararlo bien. Secta Ya. es un grupo cerrado, Sí. que se reúne o que sigue a un líder y que generalmente ese grupo cerrado tiene costumbres reñidas con la moral, ¿ya? Ya. Y las buenas costumbres. Tiene prácticas reñidas con la moral y las buenas costumbres. Eso es una secta. Por lo tanto, los adventistas no son una secta. Los pentecostales no son una secta. Los mormones no son una secta. Los testigos de Jehová no son una secta. Los bautistas no son una secta, porque también algunos, los católicos piensan que nosotros los bautistas somos una secta. ¿Ya? Secta, si usted busca en el diccionario, le va a aparecer. Secta es un grupo cerrado, generalmente con prácticas reñidas con la moral y las buenas costumbres. ¿Ya? Es por eso que aquí en Chile no se toleran las sectas. ¿Cierto? Bueno, En nosotros Chile, ¿recuerda usted la última secta donde... dígame, hermana, ¿sí? Y nosotros que somos cristianos, ¿no? Desde siempre, desde que yo estoy en la iglesia, yo he escuchado que los testigos de Jehová y los mormones son una secta, pastor. Y así lo he aprendido también. Error. Claro, es un error, es un error. Pastor, Tal vez antiguamente Pastor, ¿sí? perdón, el diccionario dice organización generalmente religiosa que se aparta de las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter secreto que no pertenece a ellas. Entonces, ahí está. Claro. Y los adventistas se apartan tangencialmente, o sea, tenemos que, y los mormones se apartan de las doctrinas tradicionales. Sí, correcto. Como correcto, pero... Claro, perdón, pero, sí. Claro. Sí, Manuel, pero fíjese la segunda parte de la definición, la palabra secreto. Sí, no, ¿ya? Correcto, sí. Eso caracteriza una secta. Claro. Sí, pues, claro. Pero nosotros estamos porque tomando las sectas generalmente son... Claro. Sí. Generalmente, hermanos, las sectas tienen ese elemento de secreto, de secretismo. ¿Ya? Y eso las hace más peligrosas todavía. ¿Ya? Entonces, en Chile, por ejemplo, la ley chilena no permite sectas. Claro, no permite sectas. Si usted se fija en la ley chilena, en Chile no hay sectas. Y si hay, son clandestinas. Por ejemplo, las sectas satánicas, por ejemplo, funcionan al margen de la ley. ¿Ya? Entonces, si los mormones fuesen una secta, digámoslo así en términos, digamos, actuales, no podrían funcionar. ¿Ya? Entonces, hay algunos que no pueden funcionar. Lo mismo. ¿Sí, hermana Erika? Se corta el audio. Por ejemplo, ¿está malo? Sí, se corta el audio, hermana. Erika. De repente el audio, Erika. Sí, no sé qué pasa ahí. Bueno, hermano, pero sí, yo completamente de acuerdo en que las doctrinas son diferentes. Completamente de acuerdo con que las doctrinas no son bíblicas. Totalmente de acuerdo. Ojo, pero ellos dicen lo mismo de nosotros, que nuestras doctrinas no son bíblicas. Sí. Entonces, pero de ahí a hacer sectas es un paso más mayor, ¿ya? Pastor. Mayor. Entonces, sí, son grupos, denominaciones,
grupos religiosos, ¿ya? Con sus propias doctrinas, obviamente. Hermana Alejandra. Sí, pastor, entonces, porque como dice la hermana Erika, yo desde que tengo noción de existencia, siempre se ha señalado que la iglesia Testigo de Jehová, los mormones, la iglesia adventista, la nueva era, las demás sectas, la secta Mon y todas las demás que vienen, esas también que son parte de una secta. Entonces, ¿cómo se le tendría que llamar entonces a los mormones o a los testigos de Jehová y a la iglesia adventista? Bueno, ellos son denominaciones religiosas. Ya. ¿Ya? Ah, ya. No, y el gobierno les permite funcionar porque no van en contra de la moral ni las buenas costumbres. Ah, ok. Lo mismo que nosotros. Ya. Claro, denominaciones. Ya. Ahora, hay denominaciones que más cerca de la Biblia y más lejos de la Biblia, eso está claro. Sí. Eso está claro, ¿ya? Pero eso eso delante del gobierno, no, para el gobierno eso no es relevante. Para el gobierno simplemente le interesa que el grupo sea un grupo sano, ¿cierto? Que no hayan cosas raras, ¿cierto? Oculta. Cosas secretas, ocultas, ¿ya? Y eso nomás. Pero nosotros obviamente hilamos más fino, claro, porque conocemos un poco más la Biblia, entonces podemos hilar más fino, ¿ya? Claro. Pero es verdad, hermano, el concepto de secta, claro, que se nos enseñó de que ciertos grupos son sectas, ¿ya? Pero en estricto rigor, basándonos en una definición porque la palabra secta de partida no está, hay que ver la definición del diccionario, ¿cierto? Y la definición de la sociología de este tiempo, que es una secta en realidad, ¿ya? La Biblia habla de secta, me parece que sí, pero no en el sentido que le damos nosotros, ¿ya? Porque los judíos llamaban a los cristianos una secta, porque eran diferentes a ellos, entonces, pero si fuese así, todos seríamos secta entonces, porque todos los grupos religiosos somos diferentes. Sí. ¿Ya? Si el ser diferente significa ser secta, entonces tendríamos que ser todos los grupos religiosos una secta, ¿ya? Pero en realidad el concepto de secta principalmente es un concepto peligroso en estos tiempos de mucho alejamiento, no solo de la doctrina, sino de la moral. No sé si usted vio una de las noticias donde en una secta acá en Chile se sacrificó un bebé. Sí. Se quemó un bebé. Bueno, ese es un ejemplo clarísimo, ejemplo clarísimo de secta, ¿ya? De secta. Bueno, cualquier duda ahí. Es un tema para nosotros tenemos Sí, pues. Tenemos nosotros la Iglesia Bautista un sociólogo cristiano que a veces sale en televisión, Humberto Lago Schufenegger. ¿Lo ha visto usted, hermano? Sí. Ahora último, cada vez que hay problemas de sectas, de conductas medias raras, se le consulta a él. De hecho, la secta Mun, por ejemplo, porque eso sí que son una secta, en Chile también estuvo bien en boga la secta Mun, y ahí se le llamó a él a una entrevista, a un canal de televisión. Ahora, la nueva era, como lo que mencionó nuestra hermana Alejandra, no es una denominación, ¿ya? Eso sí que es una ¿cómo poder decirlo? Secta o más que nada, más que secta es una creencia, porque la nueva era es transversal. Hay personas, pueden haber hasta personas en una iglesia católicos, por ejemplo, puede haber que estén en la nueva era. Entonces, ya,
no necesariamente se reúnen las personas que son de la nueva era, ¿ya? Eso es distinto, ¿ya? Para redondear un poco, hay 5 religiones en el mundo, 5 religiones en el mundo. ¿Cuáles son las religiones que existen en el mundo? Judaísmo. ¿Cuál es la nuestra? Evangélica. Evangélica. Evangélica protestante. Cristianismo. Cristianismo, correcto, cristianismo. El cristianismo, esa es nuestra religión, cristianismo. Y dentro del cristianismo están los católicos, los evangélicos, los adventistas, aunque no nos gusten, pero están, pues sí, porque creen en Cristo igual, agregan otras cosas a la ley y todo, pero creen en Cristo. Los mormones también están, aunque ellos tienen el libro de Mormón y todo eso, pero Sí. también hablan de Cristo. Sí. ¿Ya? Entonces, nos guste o no, están dentro del cristianismo. Que sean Pastor, cristianos es otra cosa. ¿Sí? hay Nicole. una infiltrada por si acaso. Nuestra ¿Eh? hermana Ruth, ella es Ya es adventista. adventista. Ah, ve que ahí están. Imagínense. Claro, pues, claro. Ya se estaba retirando. Ve- Pero mire, Hay que convertir. No hay problema, pastor. Hay que Ahora se convertirla. convierte. ahora se convierte, claro. Usted ha escuchado, por ejemplo, mire, usted ha escuchado predicar al pastor Bullón, ¿Perdón? Alejandro Sí, Bullón, sí. ¿lo ha escuchado predicar? ¿Lo ha visto Sí, predicar? muchas veces. ¿Qué Sí. le parece como predicador? Extraordinario. ¿Ya? Es bueno, o sea, Es uno, un siervo. aunque sea uno bautista, tiene que reconocer también lo bueno en los demás. Muy apegado a la No escritura. porque alguien no sea bautista, no le vamos a reconocer el valor que tiene, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí. sí, ellos seguramente también conocerán lo que somos nosotros, también. De hecho, muchas iglesias hablan muy bien de los bautistas, Sí. ¿ya? Muy bien de nosotros. Bueno, entonces estaba diciendo yo que el cristianismo es nuestra religión grande, digamos, el paraguas, donde estamos nosotros los bautistas, que somos evangélicos a la vez, ¿cierto? Pero también están los católicos. Los católicos están dentro del cristianismo también, Sí. ¿ya? Sí. Están los adventistas, los pentecostales, etcétera. De ahí a que unos sean más cristianos que otros, ese es otro tema, Sí. ¿ya? Pero estamos todos dentro del cristianismo, así se llama nuestra religión. La segunda religión en el mundo, ¿cuál es? Los musulmanes. El islamismo. Musulmanes, muy bien, hermana Erika. La religión musulmana, que son muchos también en el mundo. Y ahí en los musulmanes, ¿cierto? Habrán también distintos grupos dentro de la religión musulmana, ¿cierto? Están los chiitas, están los árabes, están los de Afganistán, etcétera. Ya habrán muchos grupos dentro de la religión musulmana o islámica. ¿Ya? El islamismo. Tercera religión. Los judíos. ¿Cuál es la otra religión del mundo? ¿Cuál? Los judíos, el judío. Los budistas, Budista. ¿no? ¿Cuál hermana? Buda. Eso. Y el Budismo, El hinduismo. budismo. hinduismo de los hindúes, del hinduismo, también es una religión. No tiene muchos adeptos, más principalmente en la India, pero Sí. son también una religión, el hinduismo. ¿Ya? Luego tenemos cuarta religión, el budismo. Los budistas, el budismo, también es una religión. Y también ahí habrán distintos grupos dentro del budismo. ¿Ya? Y la otra gran religión mundial es el judaísmo. El judaísmo también es una religión, que también está en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, son 5 religiones principales que hay en el mundo.
Nosotros estamos dentro de la religión del cristianismo. Ahora, obviamente, nosotros podemos hilar más fino y analizar la palabra religión. Sabemos que religión tiene un significado, pero en términos generales, sabemos que religión es religar, ¿cierto? Religar, es decir, reunir. Unir lo que estaba roto ¿con quién? Con la divinidad, con Dios en este caso. Por eso viene la palabra religión. Religión, ¿ya? Entonces, hermanos, fíjese que en el mundo, entonces, los seres humanos, los que creemos, pertenecemos a una de estas 5 religiones. A lo mejor a nosotros nos gustaría que todos pertenecieran a nuestra propia religión, el cristianismo. Y dentro del cristianismo nos gustaría que todos fuesen evangélicos, ¿o no? ¿Cierto que nos gustaría eso? Claro que nos gustaría. Y dentro de los evangélicos, Que fueran claro, bautistas. dentro de los evangélicos nos gustaría que todos fuesen bautistas, ¿o no? Con Che Gloria Pero Dios. hermanos, Pero no puede ser. hermanos, debemos reconocer que estamos en un mundo imperfecto. Amén. Imperfecto. Jesús no fundó religiones, lo sabemos bien. Él vino simplemente a predicar el evangelio. Y se formó una sola iglesia, la que fue la iglesia de Jerusalén. Pero fíjese usted cómo después que el Señor Jesús ascendió a los cielos, los cristianos, ya empezamos a dividirnos. Y después los que no son cristianos también empezaron a creer en otras cosas y se formaron las otras religiones, ¿ya? Así que en el mundo no podemos ser todos iguales, no somos todos iguales en el sentido de creencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde nomás hacer? Bueno, orar por el mundo, orar por las personas, evangelizar, obviamente, compartir el evangelio de Cristo. Muchos han sido convertidos del catolicismo, de los testigos de Jehová. ¿Cree usted que de los testigos de Jehová se han convertido personas también a la iglesia evangélica? Amén. Sí, también. Es más difícil, pero sí, ha ocurrido también. Como también han habido evangélicos, ojo, evangélicos que se han ido a los católicos. Así es. Y eso es triste también, ¿o no? Sí, muy Sí. Es triste, ¿cierto? Sí. Entonces, imagínense. Pero bueno, ya no vamos a entrar en eso. En esos casos, ya ahí cada uno tendrá que responder, tiene que responder, ¿cierto?, delante del Señor, el por qué toma sus decisiones, ¿ya? Pero es importante, hermanos, que hagamos ordenemos un poquito esa parte, ¿ya? Esa parte. No podemos lamentablemente ser todos iguales, y si no somos todos iguales, ¿significa que tenemos que andar peleándonos? ¿Significa que tenemos que andarnos separando el uno con el otro? ¿Significa que no podemos ir sentados en el bus al lado de un mormón, al lado de un pentecostal, al lado de un adventista? Solo porque somos de diferentes iglesias, de diferentes grupos religiosos. ¿Haría eso Jesús si estuviese hoy con nosotros? No. ¿Cree usted que haría Jesús eso? No. Pero pastor, No. Hermana Alejandra. Tenemos que ser como el buen samaritano. pastor, Claro, hermano Blas. no, en un bus, Diga a la nomás. izquierda los bautistas y a la derecha el resto. Claro, Como decía claro, mi suegro, decía claro. que los únicos que se van a salvar eran los Claro. bautistas. Claro. Sí. claro. Los bautistas Bueno, vamos a ser al cielo. eso. Yo Eso sé, se hermanos, y yo amo mi denominación. Yo creo que usted también la ama, ¿cierto? Sí. Pero, ojo, la denominación no nos salva. Sí. Ojo con Sí. eso. Mm. La denominación no nos salva. La iglesia no nos salva. Sí. El único que salva es
Cristo. Cristo. Así que no tenemos tanto derecho a ser tan exclusivistas y a ser tan exageradamente denominacionalistas. Nosotros somos cristianos y debemos amar al prójimo. No significa que vamos a hacer lo que hacen ellos o creer lo que todos creen, no, pero sí amar a nuestro prójimo. Sí. Si un testigo de Jehová va y le pide una taza de azúcar a usted, ¿se la va a negar o se la va a dar? Se la voy a vender. Ya. Está bien. Y el fácil. Pastor, el Sergio dice que dejemos todo hasta aquí, nomás que nos sigamos. Sí. No sigamos. Claro. Bueno, claro. Pero bueno, mire, estamos estudiando el libro de los Hechos, entonces el tema nos lleva también a revisar nuestras, claro, nos lleva a revisar nuestras formas de relacionarnos con los demás. Podemos ser muy diferentes, pero eso no significa que vamos a vivir peleados con la gente, ¿ya? Debemos saber convivir en un mundo, sobre todo nosotros los cristianos, debemos saber convivir en paz con la gente, aunque pensemos diferentes, aunque pertenezcamos a grupos religiosos diferentes, debemos vivir en paz. De hecho, Cristo nos manda ser pacificadores, pacificadores. Bueno, por eso la pregunta es, ¿los diferentes trasfondos y contextos son un problema? Ya, esa es la pregunta. Y de ahí partió digamos, el pequeño debate o análisis que hicimos nosotros, ¿ya? Pero honestamente tenemos que reconocer que muchas veces las diferencias de contexto, de mundo, sí nos provocan problemas. Pero esos problemas tienen solución si aprendemos a tener una actitud cristiana, la actitud de Cristo, ¿ya? ¿Cuántos de las personas que escucharon al Señor Jesucristo creyeron en Él? No todos. Y aún así el Señor los siguió amando igual. El Señor siguió amando a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los escribas, que eran muy críticos con Él. Pero Él murió por ellos también. Y ojo que muchos de esos escribas, de esos fariseos, se convirtieron en ellos y formaban parte de la iglesia de Jerusalén. Y eran los más cabeza dura, ¿ya? Eran los más conservadores, los más... eran los más tradicionalistas porque ellos querían imponer la ley de Moisés a los nuevos convertidos, ¿ya? Y eso vamos a ver después que el apóstol Pablo tuvo problemas con ellos, Jesús tuvo problemas con ellos, los discípulos tuvieron problemas con ellos, porque ellos querían imponer la ley de Moisés a los convertidos gentiles, ¿ya? Así que, pero bueno, son desafíos que nos plantea el libro de los Hechos, así que hermanos, acostumbrémonos a conversar y también a disentir. Yo no pido que ustedes piensen igual que yo, o yo tenga que pensar igual que ustedes. Sí, también en algunas cosas podemos pensar diferentes y seguimos hermanos igual que siempre. Sí. ¿O no? Hijo. Se ríe. De la hermana Alejandra, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos, hermanos. Tenemos que acostumbrarnos a dialogar aún con puntos de vista diferentes. Eso es importante, muy importante, porque somos personas también con racionalidad. Dios nos hizo para pensar, también para sentir. Ya, se nos ha ido el tiempo. Pero igual no fue tiempo perdido, hermano. Sí, hay que, para esto, estudio bíblico, para conversar. ¿Ya? Las fronteras más difíciles de cruzar en aquel entonces como hoy en día, ojo con eso, eran las religiosas, nacionales
raciales y de clase social y no los límites geográficos. ¿Ya? ¿Se entiende esta cita? Sí. Las fronteras más difíciles de cruzar en aquel entonces, estamos hablando de los discípulos, eran las religiosas, claro que sí. Clase social. Porque a un judío no compartía con un samaritano porque tenían creencias diferentes también. O con los gentiles también, porque los gentiles eran paganos, para los judíos eran paganos. ¿Ya? Diferencias nacionales, raciales, también era muy difícil en el siglo I pasar esta barrera racial. Y de clase social también. ¿Cómo eran vistos los ricos en el pueblo judío? ¿Usted cree que eran vistos de buena manera? Cuando llegaba, por ejemplo, llegaba Zaqueo, aunque Zaqueo se enriqueció de mala forma, pero la gente lo amaba a Zaqueo. No lo amaba porque él era publicano también. ¿Ya? El joven rico seguramente también tenía él su isla, porque ser rico en esos tiempos era muy, muy escaso, porque con las condiciones que ellos tenían de provincia romana, no, el que era rico realmente de los romanos, sino difícilmente hubiese sido rico. ¿Ya? Entonces, estas eran las fronteras más difíciles. No cruzar, por ejemplo, de Judea a Samaria. Eso no era tan difícil, ir de un lugar a otro. Lo difícil era cruzar este tipo de barreras religiosas, nacionales, raciales y de clase social. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Hoy en día es lo mismo. Le es difícil a usted, claro, le es difícil a usted ir a Argentina, por ejemplo, viajar a Argentina. ¿Le es difícil? No, A mí No. Usted compra un pasaje y viaja nomás. Sí. ¿Cierto? O a cualquier lugar del mundo. Pero lo difícil es cruzar la barrera cultural, la barrera religiosa, la barrera racial. Sí. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Compartir con un argentino las 24 horas del día. Eso es difícil. ¿Cierto? Porque tenemos trasfondos diferentes. Trasfondos diferentes. Los misioneros que vienen de otros lugares, claro, nosotros los recibimos bien y tenemos que recibirlos bien y acogerlos bien. Que se sientan ellos también aceptados, acogidos por nosotros. ¿Ya? Yo he tenido contacto con misioneros argentinos, uruguayos, paraguayos, digamos, norteamericanos, y sabe que el amor cristiano debe ser el mismo. No porque seamos de diferentes países, ¿cierto? Vamos a tener diferencias. ¿Qué es más fácil hoy? ¿Enviar misioneros a África que establecer y mantener una fraternidad que cruce las líneas raciales, nacionales y de clase social en la casa de uno? ¿Ya? Para terminar, hermanos, ¿por qué contesten el teléfono, por favor? Sí, sí, ya lo van a contestar. Ya. ¿Por qué cree usted que nos es tan difícil a nosotros predicarle el evangelio a personas de otras clases sociales? ¿Por qué nos es fácil predicarle a alguien que es como nosotros, de clase media, ¿cierto? O incluso de clase baja? Pero ¿por qué nos cuesta tanto predicarle el evangelio a un médico, a un oficial de la Armada, a un ministro de gobierno, a un diputado, a un senador? ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a ellos? ¿Por qué cree usted? Porque hay prejuicios. Hay prejuicios. Sí. Ya, ¿qué más? Como que nos achunchamos delante de ellos, ¿cierto? También. Como También nos sentimos como menoscabados, como inferiores a ellos.
Y ellos a la vez también nos ven a nosotros como inferiores. Eso Sí. es así. Punto, sí, eso es verdad. Es así. Sí. Claro, claro. Ellos a nosotros nos miran como, no sé, como personas distintas a ellos, porque somos de otra clase social, ¿ya? Y yo lo he vivido eso, no sé si usted lo ha vivido, pero es molesto y da rabia realmente que a uno lo miren como alguien inferior, solo porque no pertenece al grupo de ellos. Pero bueno, ¿será por eso que nos cuesta tanto llegar con el evangelio a ese tipo de personas? Sí. ¿Nos cuesta tanto ir a evangelizar, por ejemplo, ahí al barrio alto de Concepción? ¿Cuál es el barrio alto Cuesta, de pastor, Concepción? porque una de las cosas que pasan es que ellos no dan mucha entrada. Claro, claro. Para que uno les hable de la palabra del Señor. No, son más cortantes también. Lo cerrado. Sí. Sí. Pastor, pero tenemos un buen ejemplo que Jesús era de Nazaret, de un pueblo de lo más insignificante. Por eso que le dijeron, ¿cómo este que viene de Nazaret? Algo bueno sale. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Sí. O sea, era de los barrios bajos, y tuvo la fuerza para enfrentarse con cualquiera. Sí. Yo creo que la clave es el amor. Cuando uno ama realmente con amor de Dios, no importa la clase social, no importa la religión que tiene, nada, uno puede expresarse, porque el amor es más grande que nuestra percepción mental. Si me miran en menos o me miran como mucho, claro. Tengo que llegar nomás, porque por amor se llega. Y ejemplo nos dio el Señor. Sí. El pastor sí, eso yo creo. Se congeló el pastor. Se congeló, pastor. Pero difícilmente vamos a llegar con el evangelio a un médico, porque no estamos acostumbrados, tal vez. Y el evangelio es para ellos también, para los médicos. Sí. Para todos. Los profesionales que tenemos en las iglesias generalmente son hijos de miembros de la iglesia. Si hay médicos, si hay abogados dentro de la iglesia es porque son hijos de miembros. Pero pocos son los que realmente se convierten al Señor en la iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a ampliar nuestros horizontes y a entender que el evangelio es para todos. El libro de los Hechos nos llama a eso. El evangelio es para todos y para todas las clases sociales, para los de derecha y para los de izquierda. Sí. ¿Ya? Así que ojo con eso también, porque también no debe haber prejuicio político en nosotros. ¿Ya? Imagínense las iglesias en Cuba. Las iglesias en Cuba hay, tuvimos la otra vez los pastores, la visita de 2 pastores cubanos y nos hablaron claramente, en sus iglesias tienen miembros que apoyaban al régimen de Fidel Castro y hermanos que no lo apoyaban. Pero ellos debían saber convivir en paz como hijos de Dios. Amén. Imagínense. ¿Ya? Así que son esas barreras son las difíciles de cruzar. ¿Me entienden, hermanos? Sí, sí. Son difíciles de cruzar. Y el Señor quiere que las crucemos para poder ganar a otros para Cristo. El Señor quiere que las crucemos. ¿Ya? No solo que vayamos a evangelizar a Santa Juana, a Florida o a Tucapel Bajo, sino que seamos capaces también de traspasar estas barreras que nos separan de las personas. ¿Para qué decir de los homosexuales? De las prostitutas, o sea que le hacemos la cruz. Tal vez ni siquiera los vamos a dejar entrar al templo, si llegaran. O puede que me equivoque, pero ¿por qué? Porque claro, está en nosotros tal vez ese sentido de, no sé de qué realmente, de dónde sacamos ese sentido de que somos superiores a los demás, cuando en realidad
Cristo. Cristo es el que hace la diferencia en nosotros, no nosotros. ¿Qué de valor hay en nosotros para merecer la salvación? Nada. Nada. Así que tenemos que tener ese cuidado, ¿cierto? Si queremos ganar personas para Cristo, lo primero que tenemos que hacer es amarlos. Amarlos. Como Cristo ama al ser humano. ¿Ya? Independiente de quién sea, de dónde sea y lo que crea, nosotros debemos amar al prójimo. Puede que nunca llegue a nuestra iglesia, puede que nunca a lo mejor se convierta a Cristo, pero nuestra tarea es amarlos igual. Así que si le van a pedir una taza de azúcar, con todo gusto, hay que darla, ¿no? Hay que darla. Sea quien sea. Sea quien sea. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, hermano, porque ya pasó el tiempo. ¿Algo que comentar? Palabra final, pregunta para cerrar. ¿Se llamaría proselitista a los que quieren solo ser bautistas y nada más no acepta pentecostal o metodista? ¿Se le llamaría proselitista eso? Bueno, proselitismo es procurar convertir a los demás, ya prácticamente por el solo hecho de sentirnos bien, ganamos a otro, ya cuando el Señor nos llama a simplemente a predicar el Evangelio. Si la persona llega a nuestra iglesia, amén, pero si no llega y si llega a la iglesia de al lado, amén también. Pero el ser excesivamente el proselitismo no es bueno en realidad. ¿Sí? El Señor nos manda a evangelizar, a predicar. Y ojo que la línea es muy fina entre el proselitismo y el evangelismo. Es muy fina. ¿Ya? Nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿estamos evangelizando o estamos haciendo proselitismo? Entonces hay que preguntarse esa parte ahí. Ahora sí podemos tener, sin ser secta, sí podemos tener actitudes sectarias. ¿Ya? Eso sí. Sin ser sectas, sí podemos tener actitudes sectarias. Una actitud sectaria, por ejemplo, sería considerar que nosotros solamente somos los que somos, ¿ya? Y nadie más puede ingresar porque somos nosotros los exclusivos. Eso es una actitud sectaria, ¿ya? Una actitud sectaria, un pensamiento sectario, de creer que somos nosotros nomás y los demás están excluidos, ¿ya? Entonces, ahí también tener ese tipo de actitudes sectarias, ¿ya? Por gracia, yo siempre digo, por gracia somos lo que somos. De hecho, el apóstol Pablo lo dice, por gracia soy lo que soy. Si amamos la Biblia nosotros, de hecho se nos llamó en un tiempo el pueblo de la Biblia, no sé si ahora nos llamarán igual porque no creo que todos estemos realmente lo mismo, porque igual hay descuido de la palabra del Señor, pero antiguamente el bautista era considerado, valorado, porque los bautistas estudiosos son bíblicos. Ojalá que eso lo recuperemos si es que lo hemos perdido o lo mantengamos y lo potenciemos, ¿ya? Pero ojo, eso no nos hace superiores a los hermanos que están de la iglesia de Dios, que están al lado de nosotros. No nos hace superiores a ellos. El que nosotros tengamos mayor conocimiento en algunas cosas no nos hace superiores a ellos. Ni ellos tampoco deberían considerarse superiores a nosotros, porque hablan en lenguas, porque danzan, no debiera ser tampoco, ¿ya? Así que bueno, para uno y otro lado la cosa es igual, o sea, el respeto tiene que ser
igual para todos los lados. Ya, hermanos, hermanas, vamos a terminar nuestro estudio bíblico de hoy, bastante conversado, pero bien, sí, eso es bueno, eso también enriquece, porque imagínense ustedes un estudio bíblico donde yo hable y ustedes escuchen todo, no opinen, no tengan derecho a expresarse, no tengan derecho incluso a disentir de lo que yo estoy diciendo. Entonces, no, pues si aquí todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, ¿cierto? Con respeto y con amor, obviamente. ¿Ya? Vivimos además en un país también donde siempre se está hablando de la libre expresión. Con mayor razón nosotros en la iglesia debemos ser también potenciar la libre expresión de los hermanos. Pero ojo, que eso no termine en una descalificación del otro. Que el pensar diferente no nos haga descalificar al hermano. El hermano es poco espiritual o el hermano no es cristiano, ¿ya? Y eso es doloroso cuando ocurre, ¿ya? Cuando entramos en un tema de descalificación y de conflicto y de enemistad, eso ya es de Satanás, no es de Dios. Ya, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y siga con nosotros, ayudándonos, dándonos sabiduría para hacer lo correcto y también compartir el Evangelio con nuestro prójimo, compartirlo, vivirlo con ellos. Hermano Sergio, que siempre lo tenemos como tras de bambalina ahí. Hermano Sergio, ¿nos podrá dirigir en la oración? Amén. Amén. Ahí está nuestro hermano escondido. Padre amado que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia, agradeciendo por lo que hoy hemos aprendido. Padre amado, le pido que usted nos sea dando el entendimiento, la humildad, Padre, la buena recepción para que estos conocimientos queden en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de ser, y también se transformen, Padre, en lo que nosotros hagamos más adelante, Padre bendito, que nos cuidemos, Padre, en nuestros pensamientos, en cómo actuamos con las personas que no creen lo mismo que nosotros, por muy equivocados que puedan estar. Padre bendito. Ayúdanos, Padre, enséñanos, Padre, a ser tolerantes, Padre bendito, que también es parte del testimonio que nosotros tenemos que entregar y demostrar que somos hijos tuyos, hijos de un Padre de amor, Padre bendito. Te doy gracias por nuestro pastor, que él siempre está disponible, con la buena disposición para entregar estos conocimientos, Padre, que vienen de parte tuya, Padre amado. Sígale dando de sabiduría, Padre bendito, de buena salud, de energía, para que podamos seguir gozando, Padre, de su disposición y conocimiento. Todo lo dejo en tus manos y lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. 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 Bendiciones, hermanos. Que descansen. Igualmente, pastor. Estamos todos. Dios lo bendiga. Bendiciones. Saludos a Noemí. Manuel. Chao. Bendiciones, hermanos. Saludos, hermana Yolita. Hermana Ruth, bendiciones. Hermana Alejandra, hermano Héctor. Hermano Blas. Nicole, Sergio. Hermano Manuel. Hermana Erika. Noemí, si es que nos está escuchando, bendiciones. Hermana Lucía. También, bendiciones. Bendiciones. Recién voy a almorzar unos porotos granados, así que... ¡Ah, qué rico! Ya se fue. Se fue ya la hermana Lucía. Yo los venía escuchando de San Vicente en la camioneta. Sí, pues sí, lo vimos ahí Sí. con mascarilla. Con mascarilla, sí. Ya.
Es posible que levanten la cuarentena. Mañana hay que ver el informe. Ya, estaría bueno. Va a facilitar un poco, pero para el desplazamiento principalmente. Claro. Pero ojo, para reunirse todavía yo creo que falta, porque tiene que haber más. Falta todavía, sí. Hoy día creo que hubo 137 casos de contagiados en Concepción. Sí. Claro. Sí, y no ha bajado la curva. No, sí. Claro, mañana vamos a ver. Sí. Claro. Claro. Así que paciencia nomás, hermano. Paciencia. Seguir teniendo paciencia. Igualmente, pastor. Ya, pues. A cuidarse. A cuidarse. No. Bendiciones. Chao. Bendiciones, hermano. Chaito. Sí. Muchas bendiciones. Ahora vamos Chao, hermano Héctor. Sí. Chao, tío Blas, tía Pati, bendiciones. Chao, mijito. Chao, chao. Bye. Bendiciones. Vaya, tío.